Aleluya. Gloria a Jesús. Cuarta palabra que salió de los labios de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta palabra toca mucho mi corazón. En Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, siendo el Hijo amado, experimenta una sensación de lejanía de Dios, para que los seres humanos, tú y yo, podamos encontrar la comunión en Él. Es el costo de la redención y la asunción del abandono de la humanidad. Jesús nunca se renegó, sino que acude al Salmo 22, un salmo que describe el sufrimiento del justo, pero termina confiando y en victoria ante el Padre. Aleluya. Jesús experimenta la más máxima vulnerabilidad y soledad, asumiendo los dolores de quienes se sienten desamparados. La palabra "por qué" en los labios de Jesús representa la carga del pecado que por un momento crea un desgarro en la relación íntima entre el Padre y el Hijo, según la teología de la expiación. En fin, es la experimentación total del sufrimiento humano. Aleluya. Cuando nos transportamos a recordar ese día tan maravilloso que quedó impregnado en su palabra, puedo decir que fueron 7 palabras que reflejan el perdón, reflejan el amor, reflejan la obediencia, reflejan una soledad, un sufrimiento y sobre todo un cumplimiento. Jesús, un hombre perfecto, aleluya, dispuesto a morir por una humanidad imperfecta. Un Dios dispuesto a renunciar a sus riquezas, dispuesto a renunciar a su comodidad por amor a ti y a mí, aún conociendo el trabajo que le fue otorgado. Él dijo: heme aquí, envíame a mí. Amén, aleluya. Él no se aferró a nada de lo que tenía en el reino. Simplemente Él se despojó y tomó forma de hombre para enseñarnos a ti y a mí cómo podemos vencer a Santo Jesús. Para enseñarnos que sí podemos hacer la voluntad del Padre, que sí podemos renunciar a este mundo pecaminoso, que sí podemos vivir consagrados a Dios. Aleluya. Un hombre hecho carne como tú y como yo, venció día a día las tinieblas, trabajó por la obra de aquel que lo llamó. No tenía dónde reposar su cabeza, no tenía una hora exacta para descansar o alimentarse. Pero de una cosa sí yo estoy segura, aleluya. Él sabía de dónde Él era y hacia dónde Él se iba a dirigir. Muchos milagros, muchas necesidades suplidas, mucha palabra impartida, aleluya. Mucho amor entregado, mucha liberación realizada. Caminatas largas, días de calor, días de frío, quizás días de hambre, pero en su mente y en su corazón nada de eso tenía importancia. Traiciones recibidas de gente que caminó con Él, traiciones recibidas de gente que comió del mismo plato de Él, aleluya, y aún así su corazón nunca se dañó. Azotes recibidos, insultos recibidos, bofetadas recibidas. De ser dueño pasó a ser un esclavo. Santo. Mucho dolor, mucho sufrimiento, pero seguía mirando a su Padre. Él seguía buscando presencia. Él seguía perdonando. Él seguía su labor de misionero. Nunca Él renunció. Nunca se quejó. Él nunca se defendió. Todos los días cargaba el pecado, el peso del pecado sobre Él. Y ni siquiera hubo un arrepentimiento en su corazón.
Nos enseñó cómo caminar, cómo guardar silencio, cómo deshogarnos en la presencia del Padre, cómo mantener una comunicación ante Él. Nos enseñó a dónde acudir en momentos de dificultad. Aleluya. Nos enseñó tanto. Cómo amar, cómo perdonar, cómo soportar y no renunciar a nuestro propósito. El momento de Él subir a la cruz, yo creo que fue uno de los escenarios más dolorosos, más fuertes para Él como un ser humano. Heridas en su cuerpo, clavos traspasaron sus manos y sus pies, una corona de espinas. Tanto así que Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Dios siempre estuvo allí. Su presencia siempre estuvo con Él. Pero en medio de ese dolor humano, Él sintió la lejanía de parte de Dios. Él experimentó el silencio de Dios en su cuerpo. El pecado era tanto que me imagino que en los aires había una guerra espiritual increíble. El pecado formó una cortina en los cielos, porque su palabra en Mateo 27:51 nos revela que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Aleluya. En Hebreos 10:19 al 20 también podemos ver que dice, a través de su muerte Él nos dio acceso hacia el Padre. Tenemos esa comunicación directa. Amén, aleluya. Lo que había en los aires estorbando tu comunión con Santo Dios fue Jesús. disipado por Aleluya. medio de Jesús. Amén. Aleluya, poderoso Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. En nuestra vida como seres humanos experimentamos todo. Lejanía de parte de Dios, pero su palabra dice que Él nunca te dejará ni te desamparará. Muchas veces sentí el silencio de Dios en mi vida. Sentí la lejanía de Dios en mi vida. Porque nos toca pasar por ahí. Pero no significa que Dios realmente se ha ido. No significa que Dios realmente se ha olvidado de ti. Dios sigue estando presente. Aún en tus peores momentos, solo confía en Él y espera a su tiempo. Jesús cumplió su mandato en la cruz, pero aún Él sigue intercediendo por nosotros ante el Padre. Aleluya. Aún su sangre sigue vigente. No tiene fecha de vencimiento. Si hace miles y miles de años murió para salvarnos, aleluya. Todavía Él te sigue diciendo, eso sigue vigente. Estás a tiempo de venir a los pies de Cristo. No importando tu condición, Él te espera. Él no quiere que su muerte sea algo en vano. Hay espacio disponible en los cielos para ti, aleluya. Muchas son las aflicciones del justo, pero Jehová te librará de todas ellas. Amén. Resiste, camina, esfuérzate y obtendrás la victoria. Hoy es tu día de reflexionar y decir, mi situación no es más grande que el sufrimiento que Él pasó en la cruz. Señor, amén. Mi enfermedad no va a ser más grande que los clavos que traspasaron sus manos y sus pies. Los señalamientos, las críticas no son más grandes que las acusaciones que le hacían a Él. Si Él es inocente. Mi sufrimiento no se va a comparar jamás con su sufrimiento humano. Si Él lo hizo por amor, Él caminó por amor, Él sacrificó por amor, Él se entregó por amor. ¿Quiénes somos tú y yo para decir, Dios mío, yo no quiero pasar situaciones? Yo no quiero pasar escasez. Yo no quiero pasar menosprecio. Si a él siendo Dios lo tuvo que hacer. Si Él pasó por mucho, más por ti y por mí. Hoy es tu día de salvación. Él ha llegado nuevamente a tocar tu puerta y a hacer grandes cosas en tu vida. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántos hemos hecho esa pregunta? Pues hoy te quiero decir que Dios nunca nos abandona. Quienes nos alejamos somos nosotros. Llegó el día de salvación. Aleluya. Para tu corazón. Amén.